Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta comunidad Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, damos inicio a este estudio de la palabra de Dios y quiero invitarles a escudriñar conmigo Primera de Juan, capítulo 5 y verso 15. Quiero repetir, primera de Juan, capítulo 5, sí, 5, primera de Juan, capítulo 5, y vamos a iniciar del verso 15, esta enseñanza de la palabra de Dios. Hoy el tema es conociendo la vida eterna. Quiero repetir, el tema es conociendo la vida eterna. Quiero estar leyendo este verso de Juan, de primera de Juan, capítulo 5 y verso 14, que dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Sí, amén, Él nos oye, pero conforme a su voluntad. Todas las peticiones de Dios tienen que ser conforme a su voluntad. Cuando Jesús nos enseña a hacer oración, como el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Claro que sí, pero no a la mía. También Jesús le dijo, líbrame este trago amargo, le dice, ora al Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre que sea tu voluntad. Hoy precisamente que vemos algunas posesiones no correctas que hacen oración y no pidiendo la dirección a Dios, a la voluntad de Dios. Y tenemos que estar siempre a la voluntad de Dios y no de los hombres. Quiero seguir con esta linda lectura de la palabra de Dios. Solamente disculpadme un poquito porque fue en el verso 14 del capítulo 5, el verso 14 que estoy leyendo. Ahora voy a leer el 15 y dice así el 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho y que tenemos, pero que siempre y cuando sea la voluntad. Tenemos las peticiones de acuerdo a la voluntad de Él. Claro que sí. Y es precisamente que quiero enfatizar en estos dos versos, el 16 y el verso 17, versículo 16 y versículo 17. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida, y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ok, muy bien. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Así es que vemos las dos características aquí, dos características de pecado. Todos somos pecadores, todos hemos fallado a Dios, por supuesto. Yo soy un hombre que he fallado a Dios, no puedo negar la verdad como ser humano, pero si pedimos, pero que siempre y cuando, con una cláusula, una diferencia, siempre y cuando no sea pecado de muerte. Y podemos preguntarlos a veces, y muchas veces cuando yo predico este tema, y las personas me preguntan, bueno, pues yo quiero saber, Evelio, yo quiero saber que usted me responda, Evelio, pero ¿cuál es el pecado de muerte? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Cuál es el pecado? Así es que precisamente que esos dos versículos son el epicentro de esta pequeña enseñanza, de esta enseñanza, los dos versos claves que puedo decir yo, 16 y 17 es los dos pasajes centrales, los dos versículos centrales de esta enseñanza. Yo quiero enfatizar algo en cuanto a el pecado que es de muerte.
yo creo que los que hemos escudriñado, y ustedes hermanos que me escuchan en las redes sociales, que han escudriñado la palabra de Dios, sabemos que uno de los grandes pecados de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, o bien también podemos decir que la incredulidad a Dios, porque el que no ha creído ya ha sido condenado. Sí, claro que sí, ¿verdad? La incredulidad o blasfemia contra Dios es pecado de las cuales que no debemos de orar. Pero también hay otras cláusulas, hay otros ejemplos que podemos poner. Yo puedo poner algunos ejemplos y yo puedo poner el ejemplo y tal vez quiera como salirme un poquito del tema. Cuando en cuanto a la cena, en cuanto a la Santa Cena, que es el pan y el vino, si oramos por el pan divino y precisamente que si no es conforme a lo que dice la palabra de Dios y el significado que es la Santa Cena, juicio comemos. Si no decidimos el cuerpo y la sangre de Cristo, dice que juicio comemos, precisamente. Y como dije, quiero salirme un poquito para poner este ejemplo, salir un poquito del tema para poner este ejemplo. Ahí es donde nosotros como líderes y la iglesia en general debemos ser muy celosos cuando repartimos, la Santa Cena, el pan y el vino. Debemos ser muy celosos. Porque si no somos muy celosos, podemos tener grandes conflictos que podemos estar orando por el pan y el vino y muchas personas o alguna persona que sea puede tomarla indignamente. Qué peligroso, ¿verdad? Precisamente que uno de los buenos sistemas es que conozcamos bien la persona que pide la cena y ojalá en especial que sea congregado, que conozcamos bien la persona, porque la iglesia tiene que trabajar ¿qué? En la santidad. Claro que sí, en la santidad. Tiene que ser la iglesia muy celosa en cuanto a repartir el pan y el vino. También quiero enfatizar algún otro ejemplo también. Una vez a una persona lo agarraron, como decimos nosotros así, con las manos en la masa, con un cargamento grande de droga. Y llega una hermana de la persona que agarraron con un gran cargamento de droga. Evelio, quiero que ore por mi hermano, para que mi hermano sea liberado. No, tiene que ser ¿qué? Castigado primero. Claro que sí, tiene que ser castigado. Podemos pedirle que Dios tenga en la dirección, que Dios toque el corazón de él para que él se arrepienta, por supuesto que sí. Pero esta persona, ¿qué pasa si las personas malhechoras no tienen castigo? ¿Cómo si vivirían el mundo entero? Claro, por supuesto que no podemos. Así es que dice también el apóstol Pablo, perseveremos en el pecado, no, en ninguna manera. No podemos perseverar ¿qué? En el pecado. Pedimos a Dios para que el pecado aumente, no, en ninguna manera, prácticamente que no. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con las peticiones. Si alguien pide una petición a la iglesia, que me quites el vecino que tengo, solo como un ejemplo, ¿verdad? Alguien decía, bueno, así es que entonces, precisamente son peticiones que no podemos, que la hermana o el hermano pide que ese vecino se le vaya de ahí. Por ahí alguien me dijo que una persona tenía conflictos con algunos hermanos de la iglesia. Y yo que le pido al Señor que le caiga fuego y que los queme. No, definitivamente esas son cosas que no se pueden comentar. Entre un cristiano, estas son peticiones que no caben, no se pueden poner en práctica. Así, queridos hermanos que me escuchan hoy también en sus teléfonos o sus pantallas, el llamado es, hay pecado que no podemos orar. Claro que no va. Pero con esto no quiere decir que no vamos a conversar con esta persona para decirle, contarles a la persona lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A decirle a esta persona que Cristo ha muerto por vuestros pecados. Que el Señor no quiere que nadie se pierda, más que vengan al conocimiento de la verdad y la obediencia. Dos factores ocupamos. Muy bien, conocimiento y ¿qué? Y obediencia. Son dos cosas que ocupamos, pero en las cuales la Biblia dice que hay pecado que no debemos de estar orando.
hay peticiones que no debemos estar orando. Pero tampoco quiere decir que hay que tenerlos como enemigos. No, tenemos que acercarlos como amigos. Claro que sí, tenerlos como amigos, pero no recibir sus teorías, porque estas teorías los lleva al caos espiritualmente, los llevaría al caos y podría decir que al caos que un día tendría que dar la persona cuenta a Dios. Un día voy a dar cuenta a Dios. Si esta persona hace malos actos y no se arrepiente, no somos nadie para que juzgar. El único que juzga es Cristo. Y el único juez es Cristo. Que Dios me le bendiga.